Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a la escuela dominical en este día. Estamos estudiando un tema muy hermoso que es una iglesia ejemplar. Anda en piedad y contentamiento. Vamos a ver hoy la segunda parte, hasta donde el Señor nos permita escudriñar las Escrituras más en cuanto a ese asunto. Hayamos visto otras características de la iglesia ejemplar, ¿verdad? ¿Alguien quiere recordarlas? ¿Alguien quiere participar? Anda en santidad, dice la hermana Flor, ¿sí? ¿Tienes pastor? Líderes de respeto. Uh-huh. Permanece en la palabra. Bien. Defiende la verdad. Ora por todos. Tiene líderes calificados, sí. Predica la sana doctrina. Sí. Es compasiva. Uh-huh. Anda en la fe, ¿cierto? Anda en la fe. Bien, entonces esas son unas características que ya hemos estudiado a la luz de la palabra del Señor. Y es nuestro anhelo que crezcamos cada día en estas características de la iglesia, o que hace la iglesia ejemplar en un mundo donde realmente reina la religiosidad, ¿no? Por eso estamos tomando este tema ahora. Una iglesia ejemplar anda en piedad y contentamiento. Vamos a Primera de Timoteo, lo vamos a volver a leer. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 1 al 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, 1 al 6. El hermano Franklin. Primera de Timoteo, capítulo 6, del 1 al 6, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes, llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 1 al 6. Al 10. Al 10, al 10, okay. Sí. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gracias, hermano. Bien, entonces, anteriormente vimos principalmente de unas situaciones que se estaban presentando en ese contexto, que era el trato de los amos con sus trabajadores, ¿verdad? Y cómo manda la palabra de Dios a que esto se haga de una manera justa, una manera correcta. Veíamos también el significado de la palabra piedad. ¿Qué significa piedad? Bueno, la piedad sí tiene que ver con el conocimiento de Dios, ¿cierto? Pero cuando hablamos de piedad, la piedad es sencillamente, hablando los
sencillamente, implica hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios nos manda, vivir conforme a lo que Dios dice. Sencillamente, esa es la piedad. Ahora la conectamos, como decía la hermana Flor, con el conocimiento. La verdadera piedad, o la persona que anda en piedad, se esfuerza por conocer la voluntad de Dios. Y además de eso, ¿qué más? Señor, vivirla, hacerla, ¿cierto? Practicarla. Entonces son dos elementos esenciales de la piedad: el conocimiento hacia Dios y practicar lo que conocemos acerca de Dios, vivir acerca de Dios. Y es realmente triste porque hay muy poca piedad en nuestro medio, ¿cierto? Inclusive en nuestra iglesia. Uno descubre que hay poca piedad en el momento de practicar los mandamientos de Dios, en el momento de ser más comprometido con la doctrina y con la verdad del Señor. Porque la piedad implica mucho, ¿no? Conocer a Dios es el gran compromiso que tenemos toda la iglesia local para vivir y hacer la voluntad del Señor. En cierta medida a todos nos falta, pero gracias al Señor, no es por vanagloriarnos, pero nosotros nos esforzamos por estudiar la palabra de Dios, la doctrina de Dios, conocer más acerca de nuestro Creador, conocer más acerca de quién es Él, qué quiere de nosotros. Y nos esforzamos y crecemos cada día en esto. Y vemos muchas personas que corren tras iglesias, miles y miles de personas, iglesias súper grandes, ¿verdad? Pero solamente se asiste, sin un compromiso real con Dios, con el Señor, con la iglesia local, con los hermanos. Entonces, la piedad es algo muy fundamental en la vida de la iglesia. ¿Cómo estamos andando delante de Dios? ¿Nos interesamos por conocerle más? Eso es esencial, preguntarnos y reflexionar acerca de esto. Continuamos entonces hablando de aquellos maestros que estaban en Éfeso. Estos maestros no estaban contentos con la doctrina de Cristo. No estaban contentos. Y entonces, ¿qué querían hacer? Introducir otras enseñanzas, introducir otros valores, por decirlo así, valores cristianos, y también herejías falsas que causaban enfermedad espiritual. Ese era el resultado. Vemos entonces cómo muchas personas van al infierno. O sea, están en una iglesia y ellos creen que están bien realmente. Y más responsabilidad recae sobre los líderes, ¿no? Porque ellos creen que están enseñando lo correcto acerca de Dios, pero realmente no lo están haciendo. Porque leíamos también en 2 de Timoteo, donde el apóstol habla de los que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso lo veíamos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Los humanos no se contentan con las enseñanzas fundamentales y eternas de la palabra de Dios. Y muchas veces actuamos como actuaban los griegos, ¿no? Ellos se caracterizaban por los descubrimientos, las cosas novedosas, y entonces veían algo nuevo y allá corrían.
Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Nuestro corazón no se conforma con la sana doctrina, la doctrina de Cristo y de los apóstoles, sino que queremos buscar otras cosas que satisfagan nuestro ego, que satisfagan nuestros caprichos. Entonces hoy vemos iglesias que no hay un compromiso real en cuanto a eso. Vemos iglesias en las que ya los miembros, inclusive, ellos prefieren dedicar el día del Señor para otras actividades, para el deporte, el entretenimiento y muchas otras cosas, ¿no? Y descuidan su vida espiritual por todo esto. Ven algo nuevo y allá van. Debemos cuidarnos como iglesia de todo esto. El versículo 4 de nuestro texto, primera de Timoteo 6:4, dice: está envanecido. ¿Quién está envanecido? Los que enseñan otra cosa, ¿cierto? Y los maestros a los que se están hablando. Es decir, que no saben nada. A ellos se les pregunta de las doctrinas, de la palabra de Dios, y no saben nada realmente. Por eso dice que están envanecidos, nada saben, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. O sea, cuando usted quiera ver a uno de estos, así lo descubre. Habla, pero no habla de la verdad, no habla de la palabra de Dios, sino de ¿qué? De cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Peligroso, ¿verdad? Ellos son atraídos por sistemas que exigen alguna regla o rito, así lo son, para agradar a Dios. Son atraídos a eso. Quieren sentirse merecedores de las bendiciones de Dios de esa manera. Y si están engañados. ¿Por qué? Una de las razones es porque es humillante para ellos saber que el ser humano puede recibir gratuitamente la salvación del Señor. Es humillante para ellos. Por ello, participa en algún rito o en algún requerimiento religioso para recibir de la gracia de Dios. No vayamos tan lejos, ¿no? En que hay que pagar indultos para recibir la salvación, ¿sí? O hay que hacer cierto sacrificio con nuestro cuerpo para acercarnos al Señor y recibir la salvación. Y así piensan que estas cosas o estas actividades compensan sus pecados y le hacen ser aceptados delante del Señor. El versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad o a la verdad, ¿cierto? Tenemos que combatir, hermanos, la tendencia humana de hacer algo para obtener la salvación. Es muy posible que uno se cree cristiano hasta solo sustituido o haber sustituido diferentes normas o un nuevo estilo de vida y otros ritos por los que antes teníamos. Tal vez no haya reconocido su orgullo o egocentrismo y sus pecados, o que no haya sido regenerado a través de confiar totalmente
en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Romanos, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, ¿cierto? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente. Esa fue la verdad que encontró Martín Lutero, ¿cierto? Él encontró en la palabra del Señor que la justificación, la salvación, se alcanzaba solamente mediante la gracia, no mediante otras normas, ritos que exigía la iglesia donde él estaba, ¿cierto? O su religión. Y así nos muestra la palabra del Señor. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, que van a haber muchas personas, o hay muchas personas, que tienen ese evangelio por obras, pero no por gracia. La salvación es por gracia. Así que hemos visto a los maestros del error de la siguiente manera. Ellos no se conforman a las enseñanzas de Cristo y a los apóstoles. Su doctrina no produce genuina espiritualidad. También son orgullosos. Realmente no saben la verdad. Están enfermos de contienda, envidia y blasfemias. Además de eso, buscan ganancia personal. Y quiero profundizar en esa característica del orgullo. Y ellos creían que tenían o eran superiores en conocimiento a todos los demás. En eso se basaba el orgullo de ellos, que su conducta legalista era mejor que la conducta de otros. En realidad Pablo dice que no sabían la verdad, ¿cierto? Como leímos anteriormente. Y sus enseñanzas causaban disensiones, envidias y blasfemias. Era posible que, algún hermano, el mismo Timoteo, se acercara a ellos a decirles la verdad, a recordar la doctrina de Cristo, pero lo que ellos recibían era un rechazo, ¿cierto? Porque ellos se creían superiores a todos los demás y que solamente ellos tenían la verdad. No Cristo, no las Escrituras, sino solamente ellos. Otra característica era la avaricia. ¿Qué es avaricia? Dice que ellos tomaban la piedad como fuente de ganancia. Y así es la avaricia, ¿no? Ellos tomaban la piedad como fuente de ganancia. La avaricia viene a significar que yo quiero o deseo con intensidad lo ajeno. Eso es la avaricia. Deseo con intensidad lo ajeno, lo que tiene otra persona. Si yo deseo con intensidad querer tener el carro que tiene el hermano John, es pecado, ¿cierto? O si yo deseo con intensidad querer tener la bicicleta que tiene el hermano Jorge, también es pecado. En lo más mínimo que nosotros pensemos, envidiemos, deseemos las cosas de los demás, estamos actuando mal, en pecado. Porque dicen, aquí, vemos estas personas, se dice de estas personas que estaban motivadas con un deseo profundo de obtener más y más ganancia. O sea, ellos no se conformaban con
engañar a las personas, enredarlas con sus falsas enseñanzas, sino que querían tomar lo que ellos tenían, lo material. Así lo vemos. Ellos querían acaparar todo lo que las personas tenían para ellos ser ricos. Y muchas veces nos vemos engañados en esto. Vamos a mirar, el versículo 5, creo que ya lo leímos, pero es bueno volverlo a mirar en cuanto a esto. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Entonces se le decía a Timoteo, ¿no? Corra, huya de ellos. Pablo enseñaba que la iglesia tiene la responsabilidad de sostener a los que predican la palabra de Dios. Es decir, que los recursos que llegan a la iglesia, como los llamamos, o por las escrituras, lo sabemos, los diezmos, las ofrendas, deben de ser bien administradas. Hayamos mirado también que para el sostenimiento de las viudas, ¿verdad? Y una viuda es la que ha quedado totalmente sola, ha perdido a su esposo, ha quedado totalmente desamparada. Y si es pobre, pues la responsabilidad recae sobre la iglesia local de sostenerla. Bueno, y hay mucho, ¿no es cierto? Mucho por qué hacer. La ganancia no es lo único que debe de motivar al siervo de Dios, al hijo de Dios, a la hija de Dios. La ganancia no es lo que debe motivar al verdadero creyente. De estos falsos maestros el apóstol le dijo a Timoteo que se apartara de ellos. Sus falsas enseñanzas, su legalismo, su avaricia y su mala conducta eran contagiosos, como una epidemia que amenazaba la salud de la iglesia en ese entonces. ¿Con qué debemos estar contentos, hermanos? Según las Escrituras. Sí. Eso es lo que... Sí. Versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces tenemos la piedad y ya entendemos que la piedad es la vida espiritual. Pero ella debe estar acompañada ¿de qué? De contentamiento. La avaricia de esos maestros motivó al autor a introducir una enseñanza muy interesante acerca del contentamiento que debe caracterizar la vida de cada creyente en Cristo. En estos versículos encontraremos 3 razones para tener contentamiento y entonces no entregarnos a la avaricia. Pero antes voy a leerles unas preguntas para que meditemos y luego la vayamos desarrollando. ¿Cuál es la diferencia en la manera en que Pablo usa la palabra ganancia en los versículos 5 al 6 y en el versículo 7? ¿Qué enseña acerca de la relación entre las cosas materiales y la esencia del hombre? ¿Por qué dice Pablo que debemos estar contentos con tener solo sustento y abrigo? En los versículos 9 al 10, ¿cuáles son las 2 actitudes incorrectas que señala Pablo? ¿Cuáles son las consecuencias de ellas? ¿Son estas enseñanzas solo para personas ricas? ¿Por qué sí o por qué no? Bien.
Entonces estamos hablando acerca de la piedad y en cierto sentido estamos hablando del materialismo. Porque si nosotros estamos en la piedad, pero deseamos con toda intensidad nuestro corazón tener más y más, enriquecernos, entonces es un pecado porque Dios no está siendo exaltado en nuestra vida, sino las cosas espirituales. Estamos dando el primer lugar a las cosas materiales. Y por eso caemos en el pecado de decir, si yo gano 10 millones, tengo a Dios y gano 10 millones, entonces soy feliz. Así voy a poder ser feliz. Y ponemos algo más. Siempre estamos poniendo algo más. Si yo tuviera la casa que tiene el hermano fulano de tal, realmente yo sería feliz. O el carro que tiene el hermano fulano de tal, ¿cierto? Y estamos entonces actuando mal. Es una actitud pecaminosa. La verdadera ganancia no es la económica. ¿Cuál es nuestra verdadera ganancia? La espiritual. La búsqueda, ¿qué buscaban los falsos maestros? Más economía, ¿cierto? La ganancia es grande cuando va acompañada, la piedad es grande cuando va acompañada de contentamiento. O sea, en el estado que estamos, en lo que Dios nos ha dado, debemos estar contentos. Contentos. Ustedes se pueden imaginar una persona tener mucha plata y vivir amargada, o ser muy pobre y vivir amargado también. Tener, aunque sea pobre, si tiene su alimentación básica, su techo, ¿cierto? Su vestido, y vivir amargada porque no tiene más y está pensando constantemente en cómo tener más. ¿Ustedes se imaginan una vida así? Es una vida intranquila, ¿cierto? Es una vida que no tiene propósito, no tiene un horizonte claro. El vocablo contentamiento en el tiempo de Pablo era usado por los filósofos estoicos y significaba la autosuficiencia. El ser independiente de las circunstancias externas. La palabra describe a la persona cuyos recursos están dentro de sí misma. Pero aquí nosotros sabemos que la intención o la idea del apóstol Pablo fue diferente del concepto que tenían los filósofos. Él nunca enseñó que el hombre es suficiente por sus propios recursos humanos. El cristiano puede sentir la autosuficiencia ¿en quién? En Cristo. Puede ser pobre, arrastrado, ¿cómo se dice? O puede tener mucho dinero, pero si su vida está satisfecha en Cristo, lo tiene todo. Por eso el apóstol Pablo lo decía, ¿cierto? En Filipenses, para mí el morir es ganancia, porque su vida descansaba en eso, en el Señor, en Cristo, constantemente, en todas las circunstancias. Puede ser en la circunstancia más difícil o la más insignificante, pero si estamos en Cristo, vamos a estar siempre satisfechos. Nuestra autosuficiencia tiene que estar en Él. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo actuaremos si hoy, o cómo actuaría usted mejor si hoy, teniendo casa, carro y beca, perdiera todo? O mañana no estuvieran sus hijos, por ejemplo, que el Señor se los llevara. Que no tuviéramos el empleo que tanto queremos. ¿Cómo actuamos? ¿Contentos?
o insatisfechos. El cristiano puede sentir entonces la autosuficiencia solamente en Cristo, porque en Él está la vida eterna. Y muchos se complican, ¿cierto? Las Escrituras dicen, especialmente para los que no han creído, el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo tengo palabras de vida eterna. También lo dijo el Señor Jesucristo. El poder del Espíritu Santo provee la abundancia y satisfacción espiritual. El cristiano está completo en Cristo, sin tener comodidades, lujos que el mundo materializa y constantemente ofrece, ¿verdad? El verdadero contentamiento brota de la devoción del corazón, no de las riquezas, no de lo que se tiene. Un escritor dijo que un hombre es rico en proporción al número de cosas de que puede prescindir. ¿Cómo vivía entonces el apóstol Pablo? Vivía lo que enseñaba. Meses atrás de escribirle todo esto a Timoteo, ¿dónde estaba él? Estaba en Roma, encarcelado. Sin embargo, escribió: sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:12 al 13. Parte del argumento de Pablo se encuentra entonces en el versículo 7. Las cosas materiales son terrenales y temporales. Por eso dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Lo que nosotros tenemos es prestado, por decirlo así, ¿no? Porque dice: nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Miremos, bueno, ampliémoslo mejor con Job 1:21 al 22. Vamos a mirar Job 1:21 al 22. ¿Algún hermano o hermana que quiera leerlo? Job 1:21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y Eclesiastés 5:15. Eclesiastés capítulo 5, versículo 15. Eclesiastés 5:15 dice: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Bien, entonces hermanos, aquí miramos la realidad, ¿no? Todo es del Señor, todo es de Él. Lo que nosotros vivimos aquí y lo que tenemos es temporal. Entonces, ¿por qué no ponerlo al servicio del reino de Dios? ¿Verdad? Todo lo que tenemos, todo lo que el Señor nos da, debemos ponerlo al servicio de Él. Es más importante lo que es eterno, la devoción a Dios,
las almas de los hombres, la salvación eterna, el espíritu obediente y tranquilo. Eso es lo más importante. Lo necesario para la vida material, según el versículo 8, son el sustento y el abrigo. Estemos contentos con esto, dice Pablo. Jesús enseñó: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6. Si no actuamos así, si somos piadosos o decimos ser piadosos y conocer a Dios, pero no actuamos así, la avaricia lleva a otros pecados. El versículo 9, para terminar, dice, y el 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y laxo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La avaricia lleva a otros pecados. El versículo 9 señala una de las actitudes incorrectas con relación al dinero. Querer enriquecerse. Se nota que Pablo no critica a personas que tienen recursos materiales. Él tiene una orientación especial en esto para los creyentes que tienen recursos. Lo que es crucial es la actitud del creyente con respecto al dinero, sea uno que es pobre o que tiene más. El pecado es la ambición de hacerse rico, porque el creyente que lo hace está equivocado en su escala de valores. Por eso dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y laxo. ¿Qué significa laxo? Trampa, ¿cierto? Caen en la trampa. El cristiano ha de entregarse a los valores que no terminan con esta vida. ¿Cuáles son? Los que son eternos. El amor a Dios, el amor a los demás, la salvación de los hombres y la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué debemos estar contentos? Bueno, vimos que la verdadera ganancia es la espiritual y por eso debemos estar contentos. Lo material es temporal. Son mínimas las verdaderas necesidades. Querer enriquecerse hace caer en tentación y laxo. Trae también codicias necias y dañosas. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Otros han dejado la fe y han sufrido por ello. Decir a los que, como decíamos, caen en tentación y el laxo. Lazo. Destruir, que vemos aquí esta palabra destruir, señala la derrota moral, la emocional y la espiritual en esta vida. Perdición probablemente indica las consecuencias eternas. Es el camino que caracteriza a los que no son creyentes y estarán totalmente perdidos. Así que el amor al dinero trae muchos dolores, como lo dice aquí el apóstol Pablo.
También Pablo dice que algunos dejan sus convicciones cristianas y fracasan espiritualmente por haber tomado el camino correcto a la avaricia. Como una espada, el amor al dinero penetra en el individuo y le inflige muchos dolores en la vida. Así que debemos cuidarnos, ¿no? Como iglesia, y caer en esa trampa, en lazo, como decíamos anteriormente. Bien, hermanos, entonces, si no hay alguna pregunta, alguna inquietud, la hermana Diana, y damos por terminado. Sí, gracias. Pensaba en cómo es importante que cultivemos una relación con Dios cada vez más estrecha, más profunda, de tal manera que cuando vengan estas providencias adversas de pasar por crisis económica o quebranto de salud o la pérdida de un ser querido, pues nuestro contentamiento no mengue demasiado, no nos invada una profunda tristeza de la cual pues no nos recuperemos pronto, porque pues deberíamos poder decir, bástame tu gracia, Señor, ¿sí? Tu gracia es suficiente para continuar adelante con gozo, sabiendo que pues nos has concedido la mayor bendición de todas, que es la salvación y el poder continuar en esta tierra cultivando una relación profunda con Él, preparándonos para la vida eterna. Creo que es difícil que no sintamos el deseo en nuestro corazón de tener mayor solvencia económica, porque pues el que no tiene el poder adquisitivo, pues se ve privado de muchas cosas, ¿sí? De viajes y posesiones y cosas. Pero pues deberíamos nosotros siempre orar, Señor, no me des demasiadas riquezas, que me olvide de ti, ni me tengas padeciendo hambre, que reniegue de ti. Bástame pues el pan necesario que me provees, ¿no? Él sabe pues lo que cada quien necesita. Y en la circunstancia que nos ponga, pues esta nos debe servir para perfeccionar nuestro carácter y nuestra santidad y prepararnos para la vida eterna. Sí, gracias. Sí, de verdad no. Este mensaje no es solamente para los pastores, sino para el creyente también. Oremos, hermanos. En la próxima escuela dominical, si Dios quiere, vamos a mirar que una iglesia ejemplar es una iglesia comprometida. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la bendición que tú nos das a través de ella. Gracias por permitirnos conocer más de tu palabra y acercarnos a ella y conocernos realmente. Señor, pedimos que tú nos ayudes para que podamos vencer el pecado de la avaricia, para que podamos ser siervos que te amemos de corazón, no buscando intereses propios o ajenos. Ayúdanos para que guardemos nuestro corazón al amor al dinero, porque solamente trae destrucción, como leíamos en tus escrituras en este día. Ayúdanos, Señor, para que podamos colocar en nuestro servicio lo que tú nos das, donde tú nos tenga. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser agradecidos realmente y especialmente con el regalo más preciado, que es la salvación. Ayúdanos como iglesia a compartir a otros tu verdad, a vivirla nosotros y a compartirla. Ayúdanos, Señor, para que seamos una iglesia ejemplar, una iglesia saludable cada día más, que no seamos lentos para esto, sino que seamos diligentes. Todo esto te lo pedimos en acciones de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les guarde, hermanos.